Llegamos al último tema de CCNA2 que trata sobre NAT en IPv4 y en este vídeo lo que vamos a ver va a ser una pequeña introducción y algunas características de esta técnica. Lo que tenemos aquí es una pequeña reseña acerca de TCP/IP. Nos cuentan que fue desarrollado por Bob Kahn y por Vint Cerf allá por 1981 y que por el diseño inicial que tiene pues nos permitía disponer de 4,3 billones americanos de direcciones, es decir, 4,3 por 10 a la 9 direcciones, serían 4.300 millones de direcciones. Tal y como tenemos el escenario actual, esas direcciones ya hemos visto que no son suficientes y es por eso que se desarrolló un protocolo con muchísimas más direcciones como era IPv6. Hasta conseguir que IPv6 estuviera completamente operativo, lo que hubo que hacer fue utilizar una técnica denominada NAT que nos permitiera mantener el crecimiento de Internet. NAT se utiliza junto con un conjunto de direcciones privadas, que son estos rangos que tenemos aquí, un conjunto de direcciones de clase A, un conjunto de direcciones de clase B y un conjunto de direcciones de clase C. Tenemos las redes 10.0.0/8, la 172.16.00/12 y la 192.168.00/16, ¿vale? Un conjunto de direcciones dentro de cada una de estas clases que se van a utilizar siempre a nivel privado. Es decir, estas direcciones no son enrutadas, no van a poder salir de una red local. Esto es lo que se quiere representar aquí. Tenemos una red interna en la que tenemos que este es el espacio de direcciones IPv4 privadas y luego tenemos el espacio internet en el que tenemos el espacio de direcciones IPv4 públicas. Entonces, entre estos dos espacios lo que tenemos son las traducciones NAT. Aquí tenemos con un poquito más de detalle cómo sería el funcionamiento de NAT o qué es lo que haríamos en NAT. Lo que tenemos es una red con un espacio de direcciones privadas. Esto es lo que hemos venido denominando una stub network, una red que solo tiene una única salida, un único punto de salida para ir a Internet. Aquí tenemos este equipo de aquí, el R2, sería el equipo que está en el borde de la red local, y este equipo va a ser el que se encargue de hacer NAT proporcionando IPs públicas a las diferentes conexiones que tengamos procedentes de la red local. Entonces, aquí un concepto habitual que se suele manejar es el de NAT pool. Son un conjunto de direcciones públicas que se van a repartir en las diferentes conexiones que nos soliciten los equipos de la red local, y luego tenemos que tener en cuenta que el ISP realmente es el que maneja la situación. Entonces está claro que en Internet tenemos un espacio de direcciones públicas y el ISP normalmente lo que hace es en este punto de aquí ya ofrecernos una dirección pública, pero también es cierto que se pueden establecer diferentes niveles de NAT, de manera que incluso este espacio de aquí se podía mantener en funcionamiento con una dirección privada. Entonces, bueno, todo depende de cuál sea la situación del ISP con respecto al conjunto de direcciones IPv4 que le quedan disponibles. Pues puede que nos ponga aquí una dirección IP pública o una dirección IP privada. Una cosa a tener en cuenta es la terminología en NAT. Aquí lo que tenemos son, por un lado, lo que llamamos la red interna, que sería la red local, y luego tenemos la red pública, que sería la red externa. Entonces, todas las direcciones que aparecen en la parte interna, en la red interna, son direcciones locales, y todas las que aparecen en la parte outside, en la parte externa, son direcciones globales. Así tenemos que esta SA, esto sería dirección de origen, la source address. Tenemos una dirección inside local que sería la 192.168.10.10, que es la que tiene el PC1. Se supone que este equipo se quiere comunicar con el web server. Entonces, la dirección externa local, ¿vale?, es una dirección de la parte externa, pero que aparece en la red local. Es la 209.165.201.1, que es la que tenemos aquí. Al mismo tiempo, en esta parte de aquí tenemos, una vez que se ha hecho el NAT en R2, lo que vemos es que ahora la dirección que tenemos como origen es la 209.165.202.26, que es la que se puede ver en este punto de aquí. Es decir, R2 ha sustituido la dirección de origen de 192.168.10.10
a 209.165.200.226, que ya es una dirección pública, mientras que la dirección outside global se mantiene en la 209.165.201.1. Eso es básicamente lo que se hace en NAT. Aquí tenemos lo mismo, pero con un poquito más de detalle, ya que lo que se muestra es que en R2 va a haber una tabla en la que se va a guardar información acerca de cuáles son los cambios que se realizan, para después poder hacer el cambio inverso en el momento en que la comunicación retorna. Entonces tenemos por un lado, con la misma nomenclatura que hemos comentado en la diapositiva anterior, tenemos la Inside Local Address, sería la 192.168.10.10, la de este equipo. La Inside Global Address sería la que tenemos externa, la que nos aparece aquí, ¿vale? Y lo que se indica es, bueno, aquí tenemos que la dirección externa, tanto la local como la global, es la misma, que es la del web server con el que nos queremos conectar. Entonces aquí se ve que cuando la comunicación va en este sentido, pues lo que hacemos simplemente es lo que hemos visto antes, ¿no? Sustituir la inside local por la inside global. Y eso queda registrado en la tabla de NAT, ¿vale? Queda registrado aquí junto con la dirección de destino del paquete que se envía, ¿vale? De este paquete que se envía. Entonces, cuando el web server responde, lo que ocurre es que al llegar la información al R2, sabe que tiene que volver a hacer este cambio que había hecho originalmente, con lo cual sabe que una vez meta la información en la red local, la información tiene que llegar al PC1. En la siguiente diapositiva se vuelve a repetir la misma idea, pero con una animación, y se ve cómo el paquete llega hasta R2 con esta dirección como dirección de origen, y cómo a partir de R2 tenemos la dirección global como dirección de origen. Y luego tenemos ya una pequeña actividad en la que tenemos que comprobar si hemos entendido cuál es el concepto de inside, outside y de local global. Ahora la única dificultad que tiene esto es que en lugar de estar el equipo origen a la izquierda como estaba antes, tenemos que el equipo origen está a la derecha y el equipo destino está a la izquierda. Bueno, pues eso es todo para empezar. Venga, hasta el siguiente vídeo.